el laboratorio número 9, el tubo de Pitot, ¿ok? Es nada más y nada menos que una aplicación, ya una aplicación de la mecánica de fluidos, o si quieren la hidrodinámica, ¿ok? Entonces, el tubo de Pitot, lo único que, o para lo único que sirve en sí, es para medir velocidades relativas, ¿ok? Y la principal aplicación se encuentra en la aeronáutica. Como ustedes ahí pueden ver en la imagen, todos los aviones, sin excepción, todos los aviones utilizan un tubo de Pitot para medir la velocidad del aire, ¿ok? O también la velocidad del avión con respecto al aire, ¿ok? Entonces, son instrumentos fundamentales o es un instrumento fundamental en la aeronáutica. Bien, si es que alguna aeronave no tuviera un tubo de Pitot, en un 98% está condenada lastimosamente a un desastre, ¿ok? Entonces, este tubo de Pitot hasta el día de hoy no se ha reemplazado por ningún otro aparato para medir la velocidad, ¿ok? Porque vale recalcar que Henry Pitot, el que ustedes ven aquí en la izquierda, ¿ok? Fue el que diseñó este dispositivo a mediados del siglo XVIII y hasta el día de hoy se sigue ocupando, obviamente con algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Pero en sí, el principio en el cual funciona esto sigue siendo el mismo. Bien, entonces los objetivos del día de hoy es un laboratorio súper corto, ¿okay? No hay mucha teoría porque ya está explicada, simplemente es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿ok? A un instrumento llamado tubo de Pitot que tiene algunas características que ya la voy a explicar más adelante. Entonces, el objetivo número uno es aplicar la ecuación de Bernoulli al estudio del tubo de Pitot y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que conseguimos, ¿ok? El segundo objetivo es conocer las funciones del tubo de Pitot y su importancia. Bien, ok. Tomen en cuenta bien los objetivos porque más adelante también en la conclusión ustedes van a escribir de acuerdo a los objetivos que estamos aquí planteando. Entonces, con el fundamento teórico, la mayoría de los problemas de hidrodinámica se resuelven ocupando la ecuación de Bernoulli, obviamente cuando hablamos de un fluido o un flujo laminar. ¿Okay? Cuando hablamos de un flujo turbulento ya ahí cambia la cosa, ¿no? Pero como estamos en física 2, aquí todo es ideal, entonces vamos a ocupar la ecuación de Bernoulli, así tal y como ustedes la están viendo. Más adelante voy a especificar acerca de lo que voy a explicarles ahorita, ¿no? Que es el principio de Bernoulli, que lo único que me dice es que si tengo dos puntos que están sobre un mismo eje, que aquí tengo el punto 1 y tengo el punto 2, entonces planteando esto yo me doy cuenta que la altura 1 es igual a la altura 2, ¿no? Midiendo respecto a cualquier eje de referencia. Bien, entonces estas alturas se me pueden ir y me queda simplemente lo siguiente. Y a partir de aquí yo ya podría sacar conclusiones, ¿no? Entonces voy a explicar esto un poquito más a detalle más adelante, cuando veamos lo que es el principio de Bernoulli ya en la pizarra virtual. Ahora, algunas formas o algunas configuraciones del tubo de Pitot es como estamos aquí viendo en pantalla. Hay una especie de boquilla, ¿cierto? Aquí, en donde está apuntando el puntero, hay una especie de boquilla por donde ingresa un fluido hasta que queda reposo, ¿no ves? O sea que esto se va llenando hasta que ya no puede más. Luego aquí esta configuración adquiere una cierta variación de altura. Como tengo aquí algo parecido al manómetro, entonces el líquido aquí es, por supuesto, distinto que el fluido que yo quiero medir aquí, o sea, del cual quiero calcular su velocidad. Entonces, justamente por todo este recorrido de aquí, luego de un tiempo,
no va a haber ningún movimiento de partículas, ¿no? Entonces, la velocidad en la boquilla, luego de un tiempo, va a ser cero. Como yo sé que el flujo va a ir, obviamente, en todas las direcciones posibles, se va como por aquí ya no va a poder entrar, entonces va a ir por arriba y por abajo, entonces por aquí también tendré una cierta presión, ¿ok? Entonces, voy a tomar aquí 2 puntos, el comienzo en la boquilla y luego donde tengo este, la presión 2 o la velocidad 2 también, ¿no? Que es lo que me interesa cuando estoy ocupando el tubo de Pitot. Lo que me interesa aquí es la velocidad del fluido, ¿ok? Con respecto ya sea a un avión, a un auto, etcétera. Bien. Y otra forma, la que se usa en las naves espaciales, aunque ustedes no lo crean, se usa también el tubo de Pitot, pero ya no se ocupan manómetros, ¿ok? No se ocupan los manómetros. ¿Alguien sabe por qué no se ocupan los manómetros para, bueno, para los tubos de Pitot en la industria aeroespacial? ¿Alguien sabe No, de qué depende la variación de altura en un manómetro? De la densidad Ya, ¿y qué más? y de la presión la presión. atmosférica. ¿Qué más? Mm, y de la velocidad. No, no, a ver, hablemos de estática ahorita, ¿ya? A Ya. ver, si tengo aquí un manómetro, ¿de qué depende esta altura de aquí? O si querés, De la la densidad del presión, líquido y De la la presión densidad, a ver, ¿está bien? Densidad del líquido, atmosférica. ¿qué más? densidad y La presión. presión. Si hablamos de estática de fluidos, ¿cómo sería esto? Esta altura se puede escribir como la densidad, la gravedad y la altura, ¿no? O sea, la presión que ejerce esta porción de fluido sobre un eje sería igual a la densidad por la gravedad por altura, ¿cierto? ¿Me siguen? Sí, 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 sí. Entonces, ¿se dan cuenta que estoy hablando de la gravedad aquí? ¿Y la gravedad en el espacio es constante? No, no ve. Entonces, no es usual o no se ocupan los manómetros ya cuando, bueno, cuando lanzamos cohetes. Para medir la velocidad del aire no se ocupan los manómetros en el tubo de Pitot, sino que se ocupa otro dispositivo, o sea, se ocupa un transductor de presión. ¿Ok? Entonces, como aquí tengo dos presiones, presión 1 y presión 2, como las tenía antes, aquí tengo también la presión 2 y aquí la presión 1 o viceversa. Entonces, en vez de ocupar aquí un manómetro, se ocupa la fuerza de presión que ejercen los fluidos y hacen, y bueno, esas fuerzas comprimen algo que se llama un transductor de presión. Por lo general son galgas extensiométricas, ¿ok? Entonces, como aquí dice lo siguiente, dice transductor de presión, o si quieren, pressure transducer, ¿no? Entonces, esto lo que hace es enviar ciertas señales eléctricas que luego son interpretadas como distintas variaciones de presión. Entonces, aquí no está midiendo directamente la presión, sino que aquí está midiendo variaciones en longitudes, ¿no ves? Porque esto se va a comprimir o se va a estirar, esto que ustedes ven aquí con rojo. Entonces, como eso se comprime o se estira, eso se puede traducir también mediante la variación de algún fenómeno físico en corriente eléctrica, y eso mediante señales eléctricas se puede enviar a un computador y luego aquí colocamos entonces de datos esa diferencia de presión y así es como calculamos la velocidad. Bien, entonces aquí sigo ocupando el tubo de Pitot, pero ya no el manómetro para medir esa diferencia de presiones. Bien, y bueno, la ecuación que se encuentra en el tubo de Pitot para esta configuración es la siguiente. La velocidad en el punto 2, o si quieren en el punto A, es simplemente igual a la velocidad del fluido, ¿cierto? Y
tiene esta forma, ¿no? La raíz cuadrada de 2 veces la variación o la diferencia de la densidad del fluido o del líquido del manómetro menos el líquido o el fluido que quiero medir, o sea, la velocidad del fluido que quiero medir, ¿no? Y por la gravedad, por la altura. ¿Okay? Estas ρ son simplemente densidades. Y todo esto sobre la densidad del fluido en cuestión, o sea, lo que ustedes aquí están viendo con azul. Bien. Explicado esto, vamos a hacer unos cuantos desarrollos. ¿Ok? Aquí tengo listo. A ver, un segundito, hay gente que quiere ingresar. Bien. Aquí tengo listo ya. Estoy preparado para explicarles acerca de cómo está variando la velocidad, ¿ok? Cuando disminuye la sección de un tubo. Para esto, es bueno que sepan lo que significa la ecuación de continuidad, aunque aquí obviamente no voy a ocuparla, ¿no? Sino que simplemente quiero demostrar esto, porque si yo o sea, si esto ya lo dejo así, sería muy corto el laboratorio, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante para explicar acerca del principio de Bernoulli. Bien, imagínense que ustedes tienen aquí un fluido, ¿ok? Todo esto que ustedes están viendo con celeste es un fluido, bueno, en toda una longitud L, y aquí tengo un área de la sección transversal A sub 1, ¿cierto? Ahí está, A sub 1. Entonces, un segundito, aquí voy a colocar otra capa. Ahí está. A ver, F1. Bien. Entonces, como ustedes ven, aquí tengo una cierta cantidad de fluido, ¿cierto? Y, bueno, medí el tiempo en el cual el fluido pasa por toda esta longitud L del tubo. Y me salió que es un segundo. O sea, esto para mí es arbitrario, ¿ya? Simplemente yo elegí este valor para el tiempo, ¿ok? Entonces, obviamente que este fluido o esta porción de fluido se va a ir moviendo y en la misma cantidad, ¿no ves? Porque no hay fugas. No dije que por aquí había algún agujero o algo, ¿no? No hay fugas. Entonces, a medida que va avanzando el fluido, se va encontrando con una sección mucho más estrecha. A ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es que voy a tener una menor porción, o sea, una menor sección y también, pónganle ustedes, si aquí desean, una longitud menor, ¿no? O sea, todo el volumen que puede pasar va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, veamos. Si al comienzo pasaba por esta sección, o sea, por esta parte del tubo, pasaba un volumen 1, ¿ok? En un tiempo, pongámosle si ustedes desean, T sub 1, ¿ok? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Si este fluido está ingresando por aquí, entonces, para que se mantenga aquí una igualdad, ¿ok? Para que aquí se mantenga una igualdad, o sea, para que pase la misma cantidad de fluido, pongámosle B sub 2, ¿ok? Entonces, para que esto se mantenga, como esto tiene menos capacidad, el fluido debe pasar más rápido, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el fluido por aquí debe ir más rápido para que así, por toda esta sección de aquí, pase la misma cantidad de fluido en el mismo tiempo, ¿no ve? Entonces, debe ir más rápido. O sea, aquí voy a colocarle delta T sub 2. Entonces, esto me está diciendo que la velocidad del fluido en este punto de aquí es mucho mayor que la velocidad del fluido en este otro punto de aquí, que tenía más o menos esa magnitud, ¿no? Del vector. Entonces yo aquí digo que la velocidad v sub 2 es mayor que la velocidad v sub 1, ¿cierto? ¿Y esto qué me está indicando? Que como la sección del tubo es menor, entonces aumentó su velocidad, o sea, la velocidad de las partículas de fluido de esa sección. Bien, ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Vamos a ver las consecuencias aplicando la ecuación de Bernoulli. Bien,
Bueno, entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli al punto 1, aquí voy a ocupar otro color, disculpen. Otro color, a ver, ya. Aquí tengo el punto 1 y sobre la misma línea de acción está el punto 2. Bien. Entonces, a ver, aquí está el punto 2. Ahí. Entonces, aplico la ecuación de Bernoulli. Digo lo siguiente. La presión en el punto 1 más la gravedad por, bueno, densidad, gravedad por altura 1, más el 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Esto es igual a la presión en el punto 2 más la densidad, la gravedad, la altura 2, más 1 medio de la densidad y la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Como estoy tomando la misma línea de acción, o sea, en el punto 1 y 2, y aquí voy a trazar otro eje de referencia, un eje de referencia aquí, entonces yo me doy cuenta lo siguiente, ¿ah? Que la altura 1, o si quieren aquí H1, como lo puse antes, ¿no? Es justamente igual a la altura H2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, estos términos aquí que pertenecen a la energía potencial se pueden simplificar, ¿ok? Por lo tanto, me queda lo siguiente. Un segundo. Que la presión 1 más la energía cinética del fluido es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bien. Como aquí tengo una igualdad y no ha cambiado nada en la parte izquierda, o sea, sigo teniendo una velocidad 1, una presión 1, pero aquí cambió la sección, ¿no ves? Por lo tanto, aumentó la velocidad, ¿sí? Según esta experiencia, ha aumentado la velocidad. Ahora, si aumenta la velocidad, si la velocidad aumenta, para que esto se mantenga igual, la presión P sub 2 debe aumentar o debe disminuir por 10 puntos en su laboratorio. Disminuir. Debe Disminuir. disminuir. Debe disminuir. El primero que Ya me le dije respondió, primero. ¿quién fue? Ollán y ¿Joel? yo. Sí. Bien. Estaba atento, ¿no? A ver, su nombre es Joel. Siempre. Muy bien, muy bien. Entonces la presión P sub 2 debe disminuir, ¿ok? Ahí está. P sub 2 debe disminuir si la velocidad aumenta. Esto igual se puede ver reflejado a la izquierda, ¿no? Entonces ustedes saben, siempre que la velocidad aumente, la presión debe disminuir en un fluido en movimiento. ¿Ok? Obviamente porque tenga velocidad, ¿cierto? Entonces, esto que les expliqué ahorita no es nada más y nada menos que el principio de Bernoulli. A ver. De Bernoulli, otros le dicen Bernoulli, como ustedes deseen ya. Ahí está. Algo pasa con el borrador. Bueno, sigamos. Bien. Sigamos entonces. Ahora aquí en base, como ya calentaron, ¿cierto? Ya hemos aplicado las ecuaciones de Bernoulli y ya están bien listos. Entonces, vamos con el tubo de Pitot. Okay, aquí voy a colocar tubo de Pitot. Bien. No es nada más que un aparato ya que tiene lo siguiente. Aquí tengo un orificio, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces, para medir presiones, por esta vez, como es mucho más fácil de explicarlo, voy a ocupar un manómetro. Entonces, al comienzo voy a tener simplemente el fluido, obviamente, del manómetro al mismo nivel. ¿Ok? Todo esto al mismo nivel. Ahora, cuando ingresan las partículas del fluido, o sea, esto que ustedes aquí están viendo, bien, o sea, el fluido se está moviendo, en este caso, de izquierda a derecha. Entonces, por aquí va a ir por aquí también, por arriba y así, ¿no? ¿Sí? Y por aquí va un poco ingresará así. Entonces,
debido a este movimiento de acá, en un instante de tiempo, delta t, ¿cierto? Las partículas del fluido van a ingresar por este tubo que estoy remarcando por aquí y van a ejercer una cierta presión sobre este punto, ¿no ve? Y al ejercer esa cierta presión en ese punto, ¿qué es lo que se va a producir? Es que la altura del manómetro cambie, ¿no? Y esto sea más o menos así. Esto va a disminuir, un poquito disminuye, y el otro aumenta, ¿no ve? Entonces, se produjo que aquí justamente tengo una diferencia de altura, o si quieren, una altura h, ¿no? ¿Listo? Bien. Como ya pasó eso, ya está estático este sistema, ahora les pregunto, por otros 10 puntos en su laboratorio, ¿cuál es la velocidad en este punto de acá? ¿Alguien puede indicarme cuál es la velocidad en el punto 1? A ver, punto 1. Máxima. ¿Cuánto? Velocidad máxima. No. ¿Cuál es la velocidad en este punto 1? A la entrada de la boquilla. 0. ¿Cómo es tu nombre? Cristian Balcázar. ¿Dijiste cuánto? ¿0 o 1? 2. 0, dijo. 0. Ah, perfecto. Cristian Balcázar ha ganado 10 puntos. A ver. Solo te falta 5, Cristian, para llegar al 15. Eso se multiplica por 0,005. Qué sad. No, tranquilo. Son 10 puntos en el laboratorio, ¿ok? Si te pongo 90, eso ya sube a 100. En tu informe, por si acaso, en tu informe. Bien. Entonces, toma aquí en cuenta el punto 1. Este es el punto 1 a la entradita. Por si no lo ven bien, voy a marcar aquí una flechita. Este es el punto 1. El punto 2, bueno, aquí está un poco chipado, ¿no? Voy a colocarle aquí con otro color. Todo esto también. Voy a ponerle, a ver, un verde. Entonces este va a ser para mí el punto 1. Ahí está. Y el punto 2, justamente aquí, un poquito encima, ¿ok? Un poquito encima. Por aquí todavía pasa fluido, por si acaso. Entonces, como estoy un poquito arriba, bueno, en este punto 2 también hay líneas de flujo, ¿no ves? Por lo tanto, hay una velocidad. Entonces, hemos hallado lo siguiente. La velocidad en el punto 1 es igual a 0 metros por segundo. Perfecto. ¿Qué más puedo concluir de aquí? Prácticamente nada más, ¿no? Aquí tengo una cierta h, ¿cierto? Que ya vamos a ver qué es lo que significa. Entonces, sigamos. Sí, sí, es la altura del manómetro, ¿no? Bien. La ¿Y la altura velocidad 2 también sería igual a 0? en este caso no se lleva a 0 porque está un poco encima de esto. O sea, por aquí pasan las líneas de flujo. Está por aquí más o menos. ¿Listo? Ah, ya. No sería 0. Bien. Ahora veamos lo siguiente. Otra vez, al motivo de la materia que bueno, es en este caso la ecuación de Bernoulli. Ahí está. Bien. Entonces, vamos con el punto 1 y el punto 2. Pero bueno, como voy a trabajar igual con energías potenciales, es más común trazar aquí, donde sea, ¿no? Un eje de referencia. De este punto hasta este punto 1, que enseguida voy a marcar con otro colorcito por ver, por aquí tengo el azul. Bien. Aquí tengo la altura 1 y aquí tendré la altura 2, ¿ok? Entonces, ahora sí, estamos listos. Presión en el punto 1 más la gravedad, perdón, densidad, gravedad por la altura 1 más un medio de la densidad del fluido, ¿ok? A ver, va a ser el fluido y esto de acá va a ser también el fluido. Y aquí le ponemos velocidad 1 al cuadrado igual
que iba a ser a la presión en el punto 2 más la densidad del fluido por la gravedad por altura 2, y aquí también más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado. Como dijimos, bien, que H1 corresponde a la altura de la boquilla con respecto a un eje de referencia, y H2 corresponde también a la altura de la parte superior del orificio con respecto a un eje de referencia. Ahora, lo que debo considerar es lo siguiente, que esta diferencia de alturas de aquí, este delta H, tiende a 0, porque por lo general el tubo de Pitot tiene esta forma. O sea, prácticamente no se aprecia, ¿ok? No se aprecia el levantamiento, ¿no?, de la parte superior. O sea, esta línea va justamente casi con con el techo, si quieren, ¿no? con la parte superior. Entonces, esa diferencia de altura tiende a 0. O si quieren, H1 es aproximadamente igual a la altura H2. ¿Ok? Bien, eso es, o ese dato ya es en la fabricación. Entonces aquí le ponemos que la altura H1 es igual a la altura H2. Por lo tanto, este se puede ir con este otro de acá, ¿cierto? Y me queda lo siguiente. Presión 1. La presión 2 voy a pasarla al lado izquierdo. ¿Estamos? Entonces me queda así. Menos la presión 2. Y ya. La velocidad 1, como ya hemos dicho, ¿cuánto vale? 0, ¿no ves? Entonces simplemente me queda al lado derecho el 1 medio por la densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado. Ahora tengo esto de acá, que justamente es lo que estoy buscando, ¿no? Porque es lo único que puedo medir, ¿cierto? Si me doy cuenta, aquí tengo lo siguiente. Aquí tengo un manómetro, ¿cierto? ¿Y cómo se mide esa diferencia de presiones con un manómetro? Es justamente esta altura de aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hacemos aquí, a ver, jóvenes? P1 menos P2, ustedes ya lo van a hacer en su casa esto, es igual a la densidad del líquido del manómetro por la gravedad por esa altura, menos la densidad del fluido por la gravedad y por esta altura. Bien. Esto ustedes después lo ven en su casa, con más calma, ¿no? Y aquí igual a 1 medio de densidad del fluido por la velocidad 2 al cuadrado. Despejando lo que me interesa, que es la velocidad del fluido, o sea, en este punto de aquí, me queda algo así, que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada, simplemente de 2 veces, aquí voy a factorizar gravedad por altura y me queda 2 veces, voy a hacerlo con otro colorcito para que se vea mejor, 2 veces por la gravedad por la altura, y luego aquí le vamos a poner con celeste la densidad del líquido menos la densidad del fluido. Rho sub L es simplemente la densidad del líquido que tiene el manómetro, ¿ok? Y Rho sub F es la densidad del fluido en el cual está el movimiento, ¿no? Y aquí vamos a dividimos entre Rho sub F, o sea, este de aquí está pasando a dividir. Y me queda esta hermosa ecuación que me sirve para hallar la velocidad del fluido utilizando como herramienta el tubo de Pitot. ¿Ok? Chicos, hasta aquí hay preguntas o todo quedó claro. Demasiado claro. Muy bien, Eduardo. Estás aprendiendo mucho, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Como ya hice el detalle teórico, vamos con los materiales. Bueno, aquí puse la turbina de aire, el flexómetro, ¿cierto? Y bueno, son esos, el punto 2 y 3, aquellos que, bueno, que se ocupan en el laboratorio. Y el tubo de Pitot también, ahí está incluido. Y tenemos un manómetro para medir esa diferencia de presiones. O sea, lo que es el tubo de Pitot en sí es simplemente este pequeño tubo doblado, tal que el aire
que produce la turbina, ese flujo de aire, pase o sea, de forma directa por la boquilla, ¿no? O sea, esto está apuntando justamente al centro del eje de la turbina. Entonces, ocupamos aquí el flexómetro para medir la diferencia de alturas que se va a producir aquí, en la parte izquierda, ¿ok? Y eso es todo, ¿bien? Luego, este es el esquema del cual ocupé para hacer el detalle teórico. Y el procedimiento lo hice en un programa. Ya, bueno, aquí le puse unos ciertos datos, ¿no? Esto yo ahora voy a explicar enseguida, pero bueno, aquí hay un pequeño error porque olvidé borrar esas constantes de atención en una onda, ¿no? Desde mi anterior diapositiva. Bien, ahora sí. Entonces, el procedimiento, lo que vamos a hacer es tomar como variable a la gravedad y la altura, ¿ok? Ustedes deben saber esto, no se olviden nunca, que los tubos de Pitot son usados principalmente en la aviación, ¿ok? En la aviación. Porque también para hacer algunas pruebas, ¿no? En los autos de Fórmula 1 o algunos otros vehículos, ¿ok? Pero son usados y de hecho son de vital importancia en la industria aeronáutica, ¿ok? Ahora, ¿por qué voy a tomar también como variable a la gravedad? ¿Alguien sabe por qué la gravedad aquí, en este caso, también va a ser una variable? Estoy hablando de aviación, por si acaso. Los tubos de Pitot son ocupados en la aviación. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Por qué la gravedad va a ser variable? Porque va a estar, Por la El velocidad. planeta. porque A varía en ver, diferentes partes de la Tierra. primero, ¿cómo? A ver, ¿Por qué va a primero, variar la velocidad? no, primero Andrea Guadalupe Peñafila, a ver, dime. Dijiste por qué la gravedad no es constante, ¿no ves? Sí, No es constante porque no va a estar, o sea, no va a estar en la Tierra, sino que puede, como es aviación, va a estar viajando. Va a estar, ay, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, la gravedad no va a ser la misma. ¿por qué? ¿Qué cambia? Porque no es igual en los puntos de la Que no es Tierra. la misma gravedad estando al nivel del mar que en una montaña, digamos, en el aire. Exacto, entonces, Exacto. a ver, bien ahí, bueno, Robledo le Robledo, llegó. Entonces, específicamente, ¿por qué cambia la constante G? A ver, ya han hecho todo, ¿no? Pero Porque dime, ¿qué es lo que cambia ahí? ¿Qué es lo que cambia? La altura, la pues, ¿no? altura de la La tormenta. altura, la altura, la Sí, la altura. y la altura. Ok, entonces, como estoy hablando de aviación, la altura va a variar, también la gravedad, ¿no? Y obviamente, voy a hacer algunos experimentos para ver cómo se comporta la velocidad a unos cambios de altura, ¿cierto? A unos cambios de altura, pero en este caso, esta altura h es la altura del manómetro, ¿ok? Esa diferencia de altura. Y g va a ser otra variable para otro experimento, pero cuando ya esté a una cierta altura. Bien, aquí estoy ocupando dos densidades. La primera es la densidad del mercurio y la segunda es la densidad de la glicerina. Estas dos densidades que ven aquí primero son la del líquido del manómetro. El fluido va a ser únicamente aire y aquí está su densidad. Bien, les pregunto, ¿puede ser que la densidad de líquido del manómetro sea menor que la densidad del fluido que quiero medir, su velocidad? Alguien que levante la mano y responda, ¿eh? ¿Puedes por favor repetir la pregunta? No te Ok, entendí. la velocidad del fluido puede ser mayor, perdón, disculpen, la densidad del fluido puede ser mayor que la densidad del líquido del manómetro. Levante la mano, por favor. Levante la mano. No
se entendió muy bien esa parte. No, porque si no se No, porque lo entraría manda en a volar. como A ver, está hablando agua, primero digamos, si es a Karen mayor. Chambi. Dime otra vez. No, porque, bueno, pienso que no, porque se me viene a la cabeza eso del ejemplo del agua de la piscina y cuando se metía un líquido con Eduardo que hicimos, cuando tiene mayor densidad se va al fondo, digamos, y cuando tiene menor densidad flota, digamos, va arriba. Supongo que pasa lo mismo, digamos, con las densidades de los líquidos. Si tuviera una mayor densidad del líquido que está debajo en ese tubo en uno, Sí. yo creo que lo reemplazaría, o no sé cómo explicarlo, pero Ajá, muy algo así, bien. no sé si me entendió. No, Sí, pero, o sea, vos lo has explicado físicamente, está muy bien eso, perfecto, ¿no ves? Y matemáticamente, ¿eso qué significa? Vean la formulita aquí, esta velocidad 2. ¿Qué pasaría si tengo la raíz cuadrada de un número negativo? ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que esta densidad del fluido es mayor que la densidad del líquido del mercurio, ¿no? ¿Qué pasaría? La raíz Error. negativa. Sintaxis, Tendría bro. una cantidad imaginaria, ¿no ves? Sí, o sea, es inconsistente, al igual que como explicó aquí Karen Chambi, que también no tenía sentido que esa densidad del fluido sea mayor que la del manómetro, porque la altura sería muy grande, o sea, y no se formaría un tubo en U. ¿Estamos? Entonces hemos explicado por qué la densidad del fluido, en este caso del aire, debe ser menor siempre que la densidad del líquido que se encuentra en el manómetro. Lo hemos explicado de dos formas con la ayuda de ustedes. Bien, ahora vamos a ver algunos datos aquí. A ver un segundito. Vamos a cambiar esto. Ahí está. Bien. Aquí están las densidades en la primera columna, densidad de líquido del manómetro. Y aquí está, en la segunda columna tengo la gravedad. Obviamente esto ya es a nivel del mar. Y aquí en la segunda fila tengo la gravedad a 1000 metros. Bien. Y aquí está, en la tercera columna, se encuentra simplemente la densidad del fluido. Bien. Ahora sí, veamos qué es lo que está pasando acá. Vean. Aquí están todos mis datos. Bueno, aquí estoy midiendo la velocidad v sub 2, ¿ya? Pero ocupando como fluido, como líquido en el manómetro, estoy ocupando el mercurio, o sea, aquí está, Hg. Luego la velocidad v sub 3, estoy ocupándolo como líquido, estoy ahora con la glicerina. Entonces, yo les pregunto, si esta densidad es menor que la del mercurio, entonces esta altura H, o sea, este manómetro se va a levantar con más facilidad cuando por aquí ingrese aire o no. A ver, ¿cuándo se levanta con más facilidad esta altura H? Cuando la densidad del líquido del manómetro es más grande o no. O cuando es más No, pequeño. Más chica. Con respecto, obviamente, al aire, ¿no? O sea, con respecto al aire, ¿cuál es mayor? Sería la densidad de mercurio, ¿no? Luego le sigue la densidad de la glicerina. Entonces, ocupando la densidad de la glicerina, y pues, si por aquí ingresa un fluido, ¿cierto? Entonces, la altura H va a ser mayor o menor con respecto a que si en el líquido del manómetro yo tuviera mercurio. Sería mayor la altura. ¿Sería mayor cuando se ocupo glicerina? La glicerina, ¿no? Bien, o sea, que es más sensible, ¿no ves? Bien, como es más sensible, yo aquí hice los experimentos, he graficado las curvas para las distintas alturas, desde 10 centímetros hasta 50 centímetros. Y me han dado estas velocidades, ¿ok? Estas son las velocidades ocupando el mercurio. Y mira, ocupando ahora, ocupando en este caso, la glicerina me sale lo siguiente. A ver, aquí voy a colocar, un segundito.
B sub 3 y en función de H. Bueno, creo que no me quiere salir como una matriz, pero bueno, ya lo vemos en el gráfico entonces. Como es más sensible, suficiente que por aquí tenga, supongamos, una velocidad que sea de 20 metros por segundo, ¿no? Supongamos, aquí ya se va a elevar una altura h, ¿no? Ahora, si yo tengo aquí la misma velocidad, pero estoy ocupando mercurio, esto se va a elevar un poco, ¿no? ¿Cierto? Entonces, Sí. ustedes con esto deducen lo siguiente. Es que si yo aquí tengo una altura h, ¿no? Que supongamos que sea constante, ¿ok? Veamos qué es lo que pasa con la velocidad. Si, por ejemplo, aquí tengo una altura h, pongámosle, a ver, de 10 centímetros, aquí está, 10 centímetros, entonces para elevarla a 10 centímetros al mercurio, yo requiero una velocidad de aproximadamente 140, ¿no? 140 metros por segundo, o sea, es un poco, como que cuesta un poco más, ¿no? Subir esa altura. Ahora, si yo ocupo la glicerina, simplemente requiero 40, o sea, requiere una velocidad de fluido de 40 metros por segundo, o sea, más sensible, ¿no? Ahora aquí me estoy dando cuenta que a medida que está aumentando esa altura, también aumenta esa velocidad que yo requiero para esa altura, ¿cierto? Y vean estas curvas. Ahora sí. Entonces, yo a ustedes les pregunto, ¿qué comportamiento tiene la velocidad haciendo o tomando como una variable a la altura? Hiperbólico, parabólico, cúbico, cuadrático, elíptico, senoidal. ¿Alguien? ¿Me puedes repetir? ¿Qué comportamiento tiene la velocidad versus la altura del manómetro? Por 50 puntos en su laboratorio, en su informe. Parabólico, ¿Quién dijo parabólico? yo, Andrea. Muy Sí. bien, No. muy bien, muy Ya bien. tiene punto ella. Andrea Peñafiel, Guadalupe Peñafiel. Fue la chunte eso. Ya, pero lo hizo. Ya si querés puedes presentar solamente la mitad del laboratorio, igual tendría 100. Bien, muy bien. Muy bien, nos divertimos. Ahora toca despedirnos. Bueno, aquí en los cálculos lo que ustedes van a hacer es simplemente, aquí vamos a elegir una altura constante, ya de 0,3, 0,3, 0,3 y aquí también 0,3, ya, para ver cómo está variando la velocidad. Por eso yo aquí esto lo dejo constante, esto también constante, para comparar, ¿no? ¿Qué es lo que está variando ahorita? Aquí está variando, por ejemplo, la gravedad, luego en el otro va a variar la densidad, ¿no? Entonces ustedes van a calcular esta velocidad del fluido, ¿ya? Y aquí tienen, por si acaso, este valor de la gravedad es para 1000 metros, ¿no? Entonces ustedes van a sacar aquí sus conclusiones. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con la velocidad? Bien, obviamente que el dato con el cual van a comparar es el primero. Sacan el primero y luego comparan el segundo y el tercero con respecto al primero. Bien. Entonces, esa es la pequeña tareita que ustedes tienen. Todos estos cálculos lo van a hacer aquí, abajito del procedimiento, con sus unidades y todo eso. Y en la conclusión, en base a lo que hemos visto, ustedes van a escribir qué es lo que han aprendido. ¿Bien? La fórmula con la que vamos a realizarlo es la fórmula que vimos anteriormente. Exactamente. Es nada más y nada menos que esta de aquí. O si quieren, está más arriba, ¿no? Esta de acá. ¿Listo? Ya. Bien, entonces, chicos, aquí no se olviden escribir en el marco teórico lo que hemos hecho, ¿ok? El principio de Bernoulli y luego aquí, cuando hablemos del tubo de Pitot, todo esto de acá que hemos desglosado. Bien, chicos. Escribimos presente para la asistencia. Sí, por favor, escriban presente.
Por favor, presente, presente. Escriban presente al privado. ¿Será que le pueden mostrar el último cuadro, por favor? Lo recibe enseguida. El de procedimiento. Ahí está. Sí. Listo, gracias. Ok. Escriban presente. Y vamos a parar la